Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a otra edición de Contextos, este programa de análisis que desde la página de Ultimátum se transmite todos los días de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. El día de hoy me acompañan el maestro Gilberto Zavala, no le cambié el nombre, maestro, hoy, y Ricardo del Muro. Me da mucho gusto. Hoy fue un día pues de muchos acontecimientos, se iniciaron las clases, también en algunas dependencias de gobierno están haciéndose las guardias, están retornando a trabajar de manera escalada. Por otra parte, en Chiapas tuvimos una marcha del magisterio que hizo una serie de reclamos y pues sigue a nivel nacional todo el problema de Odebrecht, ¿verdad? Todos estos temas que han traído en jaque al país. Y entonces queremos iniciar esta discusión el día de hoy, este análisis que hacemos de las noticias. También quisiera decirles que como mujeres estamos muy consternadas por los sucesos de León. En León hace unos días hubo una marcha de protesta, ¿verdad? Por una serie de acontecimientos de violencia hacia las mujeres, y las chavas que protestaron fueron detenidas, fueron violentadas sexualmente por la policía, y pues las protestas siguen, ¿no? Y las denuncias. Muchas diputadas se sumaron a estas denuncias. Por otra parte, el día de hoy en Chilón también hubo una marcha aquí en Chiapas debido al asesinato, al feminicidio de una joven. Entonces las mujeres estamos muy enojadas por esta situación que se ha dado tanto en Chilón como en León, y decimos, ¿cuándo vamos a parar con esta violencia feminicida? Y pues le damos la palabra al maestro Zavala para que nos hable de este primer día de clases, la protesta magisterial que se dio hoy en Tuzla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, maestra Queta. Gracias, Ricardo. Efectivamente, hoy 24 de agosto, finalmente, en México iniciamos el ciclo escolar 2020-2021 en una situación y esfuerzo grande por parte de la Secretaría de Educación Pública, y que sin embargo las clases iniciaron en algunos estados a través de la plataforma, como es el caso de Chiapas y otros estados. Es decir, las escuelas y las zonas buscaron los mecanismos para hacerlo a través de la vía virtual, otros lo hicieron por la vía de la televisión, y hay un porcentaje que se señala en redes, y la propia Secretaría de Educación así lo reconoce, un porcentaje del 20% que no regresaron a clases porque sus maestros no lograron contactar a ese número de alumnos. Un 20% es mucho si consideramos las condiciones en las que ya venimos trabajando desde el ciclo escolar pasado. Entonces, hubieron problemas debido al mismo tamaño que representa este esfuerzo a través de la enseñanza por contenido por la vía de la televisión. Efectivamente, repetición de contenidos que tuvieron que ver con Aprende en Casa, parte 1, contenidos cruzados. El de primer año, por ejemplo, de secundaria, estaba viendo el contenido de tercer año. En fin, unas circunstancias ahí que se manifestaron y se dieron a conocer a través de las redes. El punto está en que falta sin duda acompañamiento pedagógico, falta mucha comunicación, falta afinar muchos detalles, pero lo más importante es que hemos iniciado este ciclo escolar en el cual esperamos que cuando menos lo que resta de este año 2020 pudiéramos contar con estudiantes más ubicados y atentos al aprendizaje, y que ojalá el próximo año, si es que no este mismo, antes de que terminara, volver a tener una normalidad que, sin embargo, se antoja dudoso, toda vez que ya rebasamos el número de los 60,000 como escenario catastrófico que en junio el subsecretario
de Salud había pronosticado o había dicho que era el escenario mayormente catastrófico si llegamos a ese número, y hoy estamos en los 60.500 de muertos a causa del coronavirus. Esto evidentemente nos lleva a la otra parte, que tiene que ver, por un lado, en el que la coordinadora en varios estados del país, particularmente Oaxaca, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México, en la sección 9, declararon que no van a participar en ese acompañamiento, en esa ruta del aprendizaje vía televisión que ha planteado la Secretaría de Educación, toda vez que señalan, acusan, fue al margen de la consulta y del consenso con los trabajadores de la educación, y que hoy en Chiapas hicieron una marcha motorizada, hicieron su despliegue, y creo que ya encontraron una manera para mantenerse vigente en las calles, y así ellos inauguraron de manera simbólica el ciclo escolar y van por su ruta con las radios comunitarias, con cursos y contenidos escolares a través de la fotocopia, y van en la parte rústica, pero ellos así se plantean su resistencia. Por lo que yo creo que existe entonces un reto muy importante para aquellas maestras y maestros que disienten de los métodos de la coordinadora, para que junto con los padres de familia y los alumnos encuentren el equilibrio que les permita hacer algo por este atraso que ya traemos producto de la pandemia, y que tenemos muchas consecuencias, muchos costos que tienen que ver con economía, con inseguridad, con la cuestión de los fallecimientos. En muchas familias, creo que todas las familias traemos casos y traemos dolor por la partida repentina, inesperada o de manera temprana de algunos de nuestros familiares. Así entonces México, y en medio de señalamientos por la cuestión de los videos, hemos iniciado este 24 de agosto como primer día del ciclo escolar 2020-2021. Y además hubo dos opiniones muy diferentes. Por ejemplo, Esteban Moctezuma, el secretario de Educación a nivel federal, señaló que al futuro esta decisión de retornar a clases por medio de la televisión en medio de esta pandemia que estamos viviendo será vista como un triunfo. Ojalá. Mientras que Rosaura Ruiz, secretaria de Educación de la Ciudad de México, reconoció que el sistema educativo que hoy empieza a través de clases en televisión puede generar rezagos, pues los alumnos están acostumbrados a una guía y los padres no podrán resolver todos los temas que se atienden. ¿Qué piensas de ello, Ricardo? Pues en cierta medida los dos tienen razón. La verdad es de que estamos ante una situación insólita. Es una medida emergente en donde pues las autoridades se enfrentaron a la disyuntiva entre mantener las escuelas cerradas y esperar el regreso a clases hasta que apareciera el semáforo verde. Esto explicando que en otros países están los rebrotes del coronavirus, están señalando que no hay una seguridad total. Y por el otro lado, pues la necesidad de alguna manera de salvar el ciclo escolar 2020-2021. En realidad, el hecho de adoptar este esquema virtual, entre comillas, pues es entre comillas, porque también se da la situación de que en nuestro país, pues no todas las familias tienen posibilidades de tener una computadora, y en no todas las regiones del país existe la conectividad con el internet. La verdad es de que es una medida de emergencia. Repito, es difícil adivinar los resultados que tendrá este nuevo modelo educativo. Tampoco estamos en condiciones, en mi opinión, de descalificarlo de antemano. Pero bueno, para hacer un poco de reflexión, hay que recordar que la matrícula total del sistema educativo nacional, al menos las cifras oficiales del ciclo del año pasado, el 2019-2020, fue de 36.6 millones de alumnos, y fueron atendidos por 265,000, fueron atendidos por 2.1 millones de profesores, y se habla de una existencia de alrededor de 265,200 escuelas.
Y de ese total, de escuelas, se estimaba que las escuelas privadas sumaban un total de 34.528 en todo el país. Si consideramos que la pandemia ha provocado que aproximadamente el 30% de las escuelas privadas o han quebrado o han suspendido temporalmente sus servicios, y que en este contexto también todavía nos falta saber cuántos profesores están desempleados y, por otro lado, cuántos estudiantes verdaderamente tendrán la capacidad y el apoyo principalmente de sus familias para poder aprender mediante este sistema de televisión. Pues yo creo que hasta el año que entra tendría que hacer una nueva evaluación. Hasta ahorita, pues la realidad es de que las estadísticas señalan que hay por lo menos 4.1 millones de niños y adolescentes que no asisten a la escuela, y también los niveles de aprovechamiento, que es otro aspecto que regularmente miden los maestros, está por abajo, pues se tienen niveles bastante mínimos de acuerdo a los parámetros de la OCDE. Yo creo que una vez que pase la pandemia, se tendrá que replantear y ver si ver las estadísticas, digamos, más o menos confiables, porque finalmente son estadísticas, sobre cómo nos afectó la pandemia. Y por el otro lado, pues también por la parte de avance, creo que esta emergencia nos permitirá en el futuro que los maestros tengan una mayor relación con los alumnos en sus casas. Digamos que se podría dar un sistema mixto en donde los alumnos podrían ir a estar en clases presenciales, digamos, por la mañana, y podrían tener un apoyo extra de tipo educativo por la tarde, que eso sería bastante, digamos que sería sacar buena experiencia de la pandemia. Y por el otro lado, sí me gustaría un poco comentar respecto a las manifestaciones que han hecho los maestros. Principalmente me gustaría comentar las recientes manifestaciones que han hecho los alumnos de la Mactumatzá. Y bueno, creo que aquí también es algo para hacer memoria. Si ahorita hablamos de la Mactumatzá en el imaginario colectivo, el recuerdo reciente, o cuando nos hablan de la Mactumatzá, desgraciadamente lo que viene a nuestra mente son plantones, son marchas, son camiones secuestrados, son bloqueos de carreteras, violencia, enfrentamientos con la policía, robo en muchas ocasiones de establecimientos y tiendas cuando pasan las marchas, pintas, y en una palabra, un total vandalismo y un continuo enfrentamiento con las autoridades. El último movimiento que se da, para estar más actuales, se da el viernes, cuando los alumnos agarran y marchan y rechazan que el examen de admisión en la escuela Mactumatzá se haga a través del sistema virtual, porque pues no existían las condiciones. Las autoridades tengo entendido que les permiten poner lo que se llama la sana distancia y las medidas de emergencia, y aún así pues no rechazan hacer ese examen de admisión. Pero es interesante porque pues el esquema de las escuelas normales rurales, yo creo que junto con la escuela rural, fueron uno de los principales logros de la Revolución Mexicana. O sea, José Vasconcelos en 1920 pues promueve, ya lo hemos platicado, la generación de los maestros misioneros, y después en 1922 es cuando ya aparece en Michoacán la primera normal rural, y ya la escuela, lo que es la Escuela Normal Rural Mactumatzá, se funda aquí en Chiapas el 24 de febrero de 1931 en los terrenos de que eran Cerro Huecos, o sea, en pleno época cardenista,
con un cardenista, con un gobernador totalmente identificado con el cardenismo, que era el ingeniero Raimundo Enríquez. Y bueno, el objetivo de aquella escuela rural era llevar, como su nombre lo indica, la educación a los campesinos, pero además poder generar intelectuales orgánicos surgidos del grupo campesino para ayudar al Estado a realizar la reforma agraria, enfrentándose a un grupo que en ese entonces todavía estaba bastante poderoso en prácticamente todo el país, que eran los terratenientes, los caciques, los curas conservadores, no la escuela de, por supuesto, no los curas estilo Samuel Ruiz, sino los curas estilos los tradicionalistas, y que se oponían y que tenían a la población bastante ideologizada en torno a un rechazo hacia el cardenismo y hacia la reforma agraria, diciendo que esto era que México se iba a convertir en el comunismo. El esquema original de las escuelas rurales, y creo que el maestro Zavala en ese sentido también nos los podrá ampliar el comentario, pero tengo entendido de que eran instituciones, escuelas muy completas, en donde a los alumnos se les daba una educación totalmente integral, no solamente de aspecto humanista y de conocimiento, sino sobre todo el aspecto práctico, cuestiones de salud, cuestiones de agronomía, pero siempre buscando que la escuela tuviera un gran contacto con la comunidad. Después, terminado el cardenismo, las escuelas rurales prácticamente son desintegradas, y hasta en el 56 renace aquí en Chiapas la escuela Mactumatzá, pero ya con, digamos, con aspectos en donde el aspecto político ideológico se va a politizar, y se pierde, digamos, el esquema original de ese planteamiento humanista, misionero, de acercamiento con la comunidad. Y es lo que estamos observando ahorita, ¿no? Aquellos maestros, no porque, digamos, mantengan el espíritu misionero, pero aquel magisterio y magisterio rural, sobre todo para el caso de Chiapas, que tanto necesita nuestro país en estos momentos y en donde todavía la educación entre el campesinado es sumamente deficiente, no lo vemos. Vemos grupos de muchachos que se concentran en las ciudades y que manejan un izquierdismo bastante trasnochado, y en donde tal parece que toda la sociedad son enemigos de ellos. Entonces, pues eso es bastante triste, y ojalá la Mactumatzá y los maestros de la coordinadora recuperen el espíritu original del magisterio que surgió de la Revolución Mexicana. Ojalá, pero eso, pues los únicos que podrán hacerlo son los propios maestros. Así es muy interesante lo que tú señalas, ¿verdad? Porque las escuelas rurales tuvieron una importancia decisiva en la alfabetización del país, en la educación. Eran maestros con una mística de trabajo, de compromiso, no les importaba ir a las comunidades más alejadas, a vivir incomodidades, ¿verdad? Como muchos maestros todavía y maestras lo siguen viviendo actualmente, que les toca estar muchos años viviendo en situaciones pues de bastante, pues condiciones a veces hasta insalubres en algunas comunidades, ¿no? Pero está en esa mística. Por ejemplo, en una ocasión, una escuela en una de estas comunidades alejadas recibió a nivel nacional un premio por ser como la escuela de excelencia. Y uno dice, ¿cómo, no? Porque había una buena comunicación entre padres de familia y maestros, que también eso es muy importante. Y en la época cardenista surgió aquí en Tuxtla también una escuela que fue modelo, la escuela tipo, la Camilo Pintado, ¿verdad? Donde estudiaron varios de nuestros intelectuales como Juan Bañuelos, Laco Cepeda. Y en esta escuela una de las maestras, Alma
perdón, la maestra Berta Vázquez tuvo una revista que se llamó Alma Infantil, que todavía es un modelo a retomar en muchas escuelas primarias, que debería ser un modelo, porque allí los niños y las niñas plasmaban sus inquietudes literarias, ¿no? Sus inquietudes intelectuales, y además en la escuela tipo, que se llamaba así porque era una escuela modelo, tenían su huerta infantil, eran una serie de clases al aire libre que ahora ya no se hacen en ninguna escuela, ¿no? Habría que revisar porque en algunas veces si esa frase de todo tiempo pasado fue mejor, sí es cierto, ¿no? Cierto, sí. Sí es cierto porque yo hay que agregaría a lo recobrar que han eso, ¿no? comentado, yo agregaría que efectivamente estamos en un escenario difícil, complejo. Creo que la pandemia ha distanciado, ha incrementado los retos, los riesgos y por supuesto las debilidades y fragilidades que tiene el sistema educativo, no solamente en México, particularmente en Chiapas. Y, y en mi opinión, tratándose del magisterio, creo que también como movimiento estudiantil o como movimiento magisterial han sido parte de, de la, de uso por las políticas de los gobiernos estatales en turno, inclusive de los gobiernos federales en turno. Recientemente, en los gobiernos que acaban de concluir, vimos la creación de un movimiento magisterial democrático que hoy enarboló la marcha motorizada, en donde se les dio un poder y un crecimiento que nunca pidieron, pero que así convenía. Si recordamos, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán particularmente han sido estados en los que el conflicto le generaba a los gobiernos en turno la oportunidad de atraer recursos económicos para resolver y para hacer uso político de ellos. De suerte que entonces se alentaban movimientos y todo era en contra del gobierno federal o en contra de la estructura federal de la Secretaría de Educación, y aquí no pasaba nada. Se iban en camiones que efectivamente secuestraban y se iban con recursos que no sabíamos de dónde o cómo aparecían. En fin, existe entonces una serie de elementos en los que este movimiento magisterial democrático, como tal el movimiento no es malo, pero que se ha pervertido y que socialmente ya no es creíble, ya no tiene la confianza de la sociedad, pero que yo digo que ha habido ahí una especie de perversión por el uso que se le han dado a partir de los dirigentes o los líderes que ha tenido. Sin embargo, yo creo que hoy, por ejemplo, fíjense, hoy esta marcha caravana motorizada planteó el cumplimiento de minutas firmadas con gobiernos pasados y estoy seguro que plantearon los acuerdos que han tenido con el gobierno federal actual y con el gobierno estatal actual. Y piden efectivamente el respeto a conquistas sindicales. Y hay una serie de elementos ahí que me parece que hace falta ponerle mayor atención y trabajar con ellos. Matumaxá, efectivamente, Ricardo, es un espacio como muchas escuelas normales en 14 o 15 estados al interior del país, que es el espacio en donde familias que no tienen posibilidades para que sus hijos estudien en otra carrera, hoy encuentran ahí un espacio de formación. Nada más que allí efectivamente encuentran a su interior una serie de factores que les dan el aspecto revolucionario, no creo que de izquierda, creo que más es de revolucionario y que en consecuencia terminan en acciones que están en contra del sistema como tal. El movimiento magisterial en contra del sistema o del Estado mexicano. Los movimientos estudiantiles que aquí, repito, en Chiapas se les otorgó un poder que no lo tenían, que jamás lo iban a hacer, pero que se les otorgó mediante minuta en el gobierno pasado. Hoy ese poder y ese desmantelamiento de esa estructura es imposible desbaratarlo. Una, porque yo no veo intención de parte de las autoridades estatales de querer desmarañarlo, y que porque efectivamente se guarda la distancia
en el tratamiento que le da el gobierno federal al movimiento magisterial y al movimiento estudiantil, pero que en la consecuencia que tenemos de la pandemia y las circunstancias que tenemos a nivel mundial y que nos repercuten, por supuesto, aquí en Chiapas, con comunidades marginadas, limitadas, creo que el magisterio, y yo debo de reconocer a las maestras y los maestros que hoy están haciendo un gran esfuerzo para tener el contacto con sus alumnos a través de redes de WhatsApp, a través de la vía virtual. A mí me llega mucha información y platico con muchas maestras y maestros de lo que hoy están haciendo. Jitotol, por ejemplo, hoy se reunieron guardando todos los protocolos y las medidas preventivas, se reunieron con padres de familia para que aceptaran la vía de la televisión y la vía virtual y la vía del WhatsApp. Encontraron éxito porque los maestros están comprometidos, como dice la maestra Queta, en ese espíritu que vivimos antes con los maestros a partir de la comunicación con las comunidades. Existe esa parte, nada más que también existe la otra agenda, la agenda política de la coordinadora, y eso termina por desbaratar la buena opinión o el buen esfuerzo que están haciendo las maestras y los maestros en Chiapas. Así es, efectivamente, coincidimos. Sí, creo que, por ejemplo, el gobierno, ¿verdad?, a nivel federal debe tomar una decisión respecto a las normales rurales que aún existen, ¿verdad? Un acontecimiento muy doloroso es lo de Ayotzinapa, ¿no? La muerte de los jóvenes en circunstancias que todavía no se terminan de esclarecer, y no es justo que los jóvenes de estas escuelas, los estudiantes, se han utilizado en este tipo de movimientos que tienen fines aviesos y fines políticos que a veces ni ellos mismos conocen a fondo, ¿no? Entonces creo que sería importante que el gobierno federal decida qué va a pasar con las normales rurales, pero que tengan una plática abierta, de diálogo, no una plática como de engaños, de que no te quiero, pero sí te quiero, ¿no? Y que provoca una serie de enfrentamientos. Ya lo vimos al inicio de este sexenio, cuando vinieron precisamente los padres de familia de los de Ayotzinapa, ¿no? Y que hubo una represión, ¿no? Entonces no es justo que esto pase y trastoque una idea que en su momento fue buena y que permitió a muchos jóvenes humildes tener una carrera, tener acceso a un medio de vida y estar comprometidos con su país, ¿no? Creo que esto desafortunadamente ha ido cambiando. Estoy leyendo, si me lo permitieran, algunos comentarios que nos están haciendo. Uno de ellos tiene que ver con aquellas escuelas o aquellos maestros en cuyas escuelas se están cobrando las cuotas de inscripción. Ese es un problema porque efectivamente se ha dicho de que ya no se iban a cobrar las cuotas porque la educación es pública, es laica, es gratuita, entre otros conceptos. Sin embargo, yo debo de reconocer que las escuelas en Chiapas, las muy amoladitas y las mejorcitas y las medianas, siempre van a requerir y requieren de recursos para su funcionamiento. Y de verdad, he platicado, insisto, con directores, con directoras, que en los meses de marzo, un poco de abril, en el curso o al inicio de la pandemia, llegaron a recibir 2 o 3 litros de cloro, una bolsita de jabón para todo el ciclo escolar. Es decir, esos protocolos que debemos de tener ya instalados y previstos en las escuelas públicas particularmente, no hay recursos. Entonces, es un problema de recursos, es un problema de necesidades reales y es un problema que tiene que ver con la normatividad, con la reglamentación que dice que no vamos a pagar cuotas. Entonces, las maestras y los maestros, yo quiero advertir que están haciendo malabares y esfuerzos para mantener y justificar una cuota que he escuchado de algunas directoras
decir que no es obligatoria, pero hacen conciencia de las necesidades que tienen en las escuelas. Entonces, nuestro problema sigue siendo mayormente político, mayormente gremial. Y económico, ¿no? Y económico, efectivamente. Y que yo creo que ahí es en donde tenemos la oportunidad como gobierno, como sociedad, de voltear a ver a la educación y qué tenemos que hacer y cómo cambiamos también a esos maestros y maestras que continuamente han hecho del movimiento magisterial un modo de vida. Trabajan 6, 7, 8 meses al año y el resto pues lo dejan sin trabajar. Oaxaca, por ejemplo, hace casi 14 años que no se termina un ciclo escolar completo. Chiapas, en el gobierno pasado traíamos un ritmo semejante. Este gobierno, durante este gobierno, pues ya llevamos 6 meses, no producto del magisterio, sino producto de la pandemia, que perdimos de clases y de comunicación con nuestros alumnos. Entonces, es complejo y se requiere y se demanda entonces compromiso. Pero efectivamente hay que trabajar al interior del magisterio, al interior de las escuelas, hay que trabajar con los padres de familia y sobre todo cómo hacer conciencia que a partir de las condiciones que vivimos de contagio muy difícil y del rebrote, efectivamente, como decía Ricardo, de la influencia que se está dando ya ahorita que viene el periodo de la influenza y los prejuicios sociales que existen en las comunidades para evitar la fumigación o los rebrotes del coronavirus en España, en Hong Kong, en Italia, y que nosotros no terminamos de pasar de esta primera ola, pero que tenemos que volver a las actividades de manera normal, es complejo, es muy complejo. Y eso aunado, y aquí concluyo, a que vamos a tener 1 o 2 años en la que nuestros jóvenes que están saliendo de las escuelas, que terminaron así en las circunstancias que terminaron el semestre pasado, van a tardar en incorporarse a la vida laboral. Y eso va a ser mayormente complejo porque no va a haber recursos y vamos en la ruta de una mayor carencia y necesidades en nuestros hogares. Muchas gracias, maestro. Y pues, Ricardo, me gustaría que cerraras el programa porque ya estamos terminando. Se me pasó muy rápido el día de hoy. El tiempo se me hizo muy rápido y claro pues, que sí. te dejo terminar el programa y cerrarlo. Yo creo que sí, el reto que hay, desgraciadamente, es de que estamos ante el peligro de perder una o varias generaciones de jóvenes porque la educación no termina con lograr el certificado de primaria, secundaria, incluso preparatoria, incluso... Contextos.